Buenas tardes, yo soy estudiante de la licenciatura en Psicomotricidad Educativa de la cohorte 2017. Mi nombre es Anaí Zuluaga, soy docente de nivel inicial, vivo en Tupungato. Y bueno, para este espacio de psicomotricidad operativa he seleccionado de nuestro programa de estudios con el cual nosotros trabajamos la temática de la historia del inconsciente del cuerpo y la teoría de la totalidad del cuerpo de Bernard Couturier. Para comenzar quería compartirles una frase que tomé de Balón que dice que para ser hombre hay que identificarse con el otro en cuanto a un modelo, pero también para diferenciarse. Entonces digo, desde este punto hablamos que de esta compleja red intersubjetiva en la que nosotros nos encontramos en esa relación con ese bebé, hay una construcción por parte de él que se va a realizar a nivel social, biológico, ecológico, y en el que a través del mismo se generan, él va a desarrollar estrategias cognitivas y afectivas para poder comenzar con ese proceso de individuación, ¿sí? En ese proceso de individuación el niño establece una interacción con el medio, con las cosas que lo rodean. Él va produciendo una apropiación de esas cosas que suceden a su alrededor, que suceden en su entorno y que le van a permitir la exploración. Además, cuando hablamos del cuerpo, hablamos de una trama compleja, múltiple, que es individual, que es por excelencia construida y significada inclusive desde lo biológico. Y también está determinado a nivel cultural, por mandatos sociales, por creencias, esa identidad cultural que lo van a instituir como sujeto, ¿sí? Por eso mismo, cuando hablamos de la totalidad del cuerpo, hablamos de una unidad de placer. Y esto permite darle un poco de sentido a esa expresión somática que tiene el niño en esa relación y en esa unidad de placer con su mamá. Por eso yo he compartido un video muy cortito de Gaspar y su mamá, y donde podemos ver esa estructuración de la totalidad del cuerpo que depende de la relación que tanto el feto como luego el niño va a tener con su madre y con todas las personas que lo invisten de afecto. Ahí podemos observar cómo la mamá y el bebé pueden interactuar, cómo existe una mirada, un sonido que obtiene la respuesta en ese adulto que está ahí para él, para sostenerlo desde la mirada, como decíamos, con el sonido y con ese juego corporal que él nos muestra, que se encuentra distendido, que se encuentra alegre, que nos muestra su emoción a través del tono corporal, como dice Balón. Ay, por Dios. Entonces, vamos a continuar. Cuando hablamos de una estructura liminar de la totalidad del cuerpo, ¿a qué nos referimos con esto? Que hacia el sexto y al octavo mes el niño transcurre un periodo de indiferenciación del cuerpo y una necesidad del otro. Esta estructura del liminar es determinante para poder pensar en esa evolución a futuro del pensamiento. La estructura liminar de ese niño se efectúa en interacción con el medio, ese medio en el cual deberíamos pensar en condiciones favorables para que ese desarrollo del niño sea armonioso, tanto en la etapa prenatal como en la etapa postnatal. En la fase prenatal podemos hablar de la cavidad, que el feto se encuentra en una cavidad uterina que lo contiene, que lo alberga por un tiempo, donde existen intercambios anatómicos, fisiológicos y afectivos con la mamá. En este documento habla que el feto hacia el quinto mes tiene una capacidad genética motora en la cual comienza a generar movimientos, y esos movimientos generan en la mamá ajustes posturales con los cuales va adaptándose a esos movimientos que hace el bebé dentro de la panza.
ajustes que a futuro podemos pensar que esa comunicación que hoy se da a nivel corporal y a nivel de sensaciones corporales puedan prometer una buena comunicación entre ambos. Sí, también hablamos de esas de vivencias de placer y también podemos pensar que ese esbozo de unidad corporal que se comienza a construir quizás es un poco más frágil, pero que a partir del nacimiento de esa fase postnatal, esa construcción se va a ver un poco más fortalecida, siempre y cuando sea un entorno favorable. Pero después del nacimiento el bebé se encuentra en una interacción con el entorno en el cual debe adaptarse a la gravedad, a los movimientos, a las sensaciones de frío, de calor, de hambre, que esas adaptaciones al medio en el cual vive van construyendo una unidad corporal. Y acá Bernard nos habla de una integración biológica de todas esas sensaciones. Y esa integración biológica habla que en el cuerpo existen zonas de placer y de displacer. Y esas zonas van formando, van modelando un cuerpo, una unidad corporal de placeres que se van estructurando. Y también podemos hablar que esa totalidad del cuerpo, esas zonas del cuerpo que por momentos perciben el displacer, van a sufrir demasiado. Por lo tal, esa totalidad del cuerpo no es lograda. Y esas zonas que sufren, esas zonas se escotomizan, como dice Bernard, porque el sufrimiento es tal que esas imágenes y esas emociones son reprimidas en el inconsciente. Pero esa hipertonía que se genera a nivel del somas son debidas a un estrés extremo y que persistirán en los organismos. Esos organismos y sus funciones se van a ver fragilizadas, van a poder ver a través del tiempo en enfermedades y somatizaciones dolorosas. ¿Qué decimos que son somatizaciones dolorosas? Son actualizaciones de las zonas que se afectan con ese dolor o con esas sensaciones de displacer. Y hablamos de una totalidad de cuerpo o una falta de cuerpo, porque hay zonas que no han sido exitosamente apropiadas, ¿sí? Por eso nosotros hablamos, Bernard introduce este concepto de angustias de pérdida del cuerpo, las cuales podemos mencionar a la angustia de caída, a la angustia de despellejamiento, a la angustia de liquefacción, a la angustia de pérdida de un hemicuerpo. Y nosotros pensamos que en esta práctica psicomotriz propone que el niño pueda, a través de la vía corporal, poder volver a tener sensaciones de placer a través de la vía corporal. Y esta misma requiere una intervención comprometida y profunda, no tanto solamente del psicomotricista que acompaña al niño, sino también del niño, es de ambos. Y bueno, esas raíces somáticas y relacionales limitan las emociones, entonces esa práctica en acompañamiento con el niño debemos ver que esas angustias puedan surgir a partir del juego de reaseguración profunda que propone el espacio. A mí me interesa por ahí ahondar en las angustias que propone, de las cuales desarrolla arduamente Bernard. Por ejemplo, la angustia de liquefacción, en la cual el niño en esa relación con su mamá tan profunda del contacto piel a piel, cuando es amamantado, cuando eso es sostenido, y al producirse esa separación el niño lo vive como una angustia en la que su cuerpo se pierde y se siente como como si su cuerpo fuera a licuarse. Por eso podemos observar en niños en la sala de psicomotricidad que tienen miedo al vacío, miedo al espacio, al infinito, y no pueden situarse ni en el espacio ni en el tiempo. Es como si no tuvieran un momento para poder estar. Entonces, desde la práctica psicomotriz se propone favorecer este movimiento del cuerpo para que él pueda sentir a partir de la expresividad motora
pueda expresar esa angustia, pueda producir el placer de vivenciar el movimiento y en el espacio. Luego pasamos a la angustia de despellejamiento, en el cual nosotros hablamos de que el bebé, al ser manipulado, al ser desvestido, cuando es cambiado, lo siente como una agresión. Por eso él siente que es como una envoltura que se le despelleja, que se la saca, que se la sacan. Entonces él en esos momentos muestra temblores, muestra apneas, descargas emocionales, lloros fuertes, porque se siente que le están quitando su piel. Por eso habla Bernard de la angustia de despellejamiento. Esas angustias pueden verse en la sala de psicomotricidad en esos niños que tienen miedo a ser tocados, que necesitan cubrirse, que se protegen en las casas. Desde la práctica psicomotriz se propone que el niño pueda jugar a envolverse, que pueda jugar a hacer masajes, que pueda vivir las variaciones respiratorias, la movilidad de la respiración, el sentirse tocado y contenido. También tenemos la angustia de gravedad y de caída, en la cual el niño ha sido manipulado de forma brusca, cuando se es puesto en la cuna o cuando se le es levantado. Generalmente por ahí vemos que los niños son manipulados bruscamente y nunca nos damos cuenta de todas las sensaciones que el bebé percibe, que quizás uno que ya puede ir observando otras cosas ve en ellos una tonicidad que genera mucha angustia para el bebé. Entonces esas manipulaciones son insegurizantes para el bebé. Él va construyendo como que hay una estimulación excesiva laberíntica en la que él siente que se va a caer. Por eso los músculos de equilibración se encuentran tensos y, como decíamos recién, existe una hipertonía y un trastorno en el equilibrio. Se podrá observar a futuro en la sala de psicomotricidad. Por eso también en la práctica se propone favorecer el placer de la gravedad, de la caída, del equilibrio, del desequilibrio, de los giros, de las caídas, que podemos ver que en la sala de psicomotricidad el espacio está dispuesto para que estas angustias de gravedad y de caída puedan jugarse y sentirse el placer de esas sensaciones, porque indirectamente el niño puede tener control de su cuerpo y ahora no necesita de un otro en esas sensaciones que le fueron insegurizantes en ese momento, pero que ahora las puede vivir con mucho placer. Y bueno, para ir terminando, yo quería... nos falta la angustia de pérdida de un hemicuerpo. ¿A qué hace referencia con esto? A la indiferenciación. Es como si el niño sintiera que tiene dos partes de su cuerpo. Generalmente hay una parte de su cuerpo que se encuentra en contacto con la mamá y es la que más se siente fortalecida. Lo mismo que cuando él se encuentra frente al espejo va a poder encontrar esa totalidad de ese cuerpo, no solamente una parte. ¿Sí? El niño, por ejemplo, en la sala de psicomotricidad es aquel niño que juega, que luego puede aplaudir. Entonces es como que reconoce sus dos partes de su cuerpo que son una sola, que es lo que estamos tratando de desarrollar, de pensar en esta unidad corporal, de este concepto de totalidad del cuerpo en el que el niño pueda verse que es una totalidad. ¿Sí? En los principios de acción de la PPA, bueno, se puede favorecer el placer del movimiento simétrico y favorecer la construcción simétrica para favorecer la lateralidad. Bueno, en cuanto a la intensidad de las angustias, podemos hablar de una totalidad del cuerpo no estructurada que se da en los chicos con autismo o en aquellos niños psicóticos en los cuales se encuentran fijados en ciertas cosas, en ciertas sensaciones. Y también tenemos esa totalidad del cuerpo fragilizada en la cual vemos a esos niños agresivos, inhibidos, en los cuales no pueden vivir el placer de esa unidad corporal. Entonces, en todos los casos de trastornos en la que la expresividad somática se plantean los problemas de esa separación con ese objeto madre, ¿sí?
Entonces, vamos a hablar que esa individuación la vamos a ver en la presencia, en la ausencia, en la aparición, en la desaparición, en el adentro y en el afuera. Aspectos en los que podemos trabajar en la sala de psicomotricidad para que esa unidad corporal pueda evolucionar, pueda transformarse y ese niño pueda apropiarse de esa unidad corporal con placer. Bueno, para terminar el video quería explicar quizás y justificar cuál fue mi elección y por ahí pensar en lo que Bernard nos habla de estas angustias arcaicas, es por ahí pensar las sensaciones y lo que el niño siente, las emociones que lo atraviesan. Entonces por ahí entender y por ahí tener esa otra mirada y poder pensar que esta práctica genera que esas sensaciones tan angustiantes que el niño ha guardado en su inconsciente puedan jugarse y descubrir nuevamente el placer a través del movimiento, a través de la vivencia corporal. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en nuestro encuentro de evaluación.